Hoy vamos a contar la historia de La Guaira, una región con un potencial de verdad inmenso, pero que al mismo tiempo se enfrenta a unos desafíos gigantescos. Es la crónica de un paraíso caribeño que parece estar esperando su momento. Y es que sí, La Guaira es la puerta al Caribe, pero detrás de esa belleza, de esa ubicación tan estratégica, se esconden unas luchas muy profundas y un potencial que parece, no sé, como congelado en el tiempo. Vamos a ver por qué pasa esto. A ver, pongamos esto en perspectiva, ¿sí? La Guaira no es cualquier lugar. Imaginen tener ahí, pegadito a la capital del país, el principal aeropuerto internacional y, además, el segundo puerto más importante. O sea, es la puerta de entrada y de salida de Venezuela. Si a eso le sumamos una costa caribeña espectacular, pues en teoría, la fórmula para el éxito económico es perfecta. Y justo aquí está el problema. A pesar de toditas estas ventajas, esa gran promesa de convertir a La Guaira en la joya turística del Caribe sigue sin cumplirse. Hay una distancia enorme entre lo que podría ser y lo que vemos hoy. Para poder entender el presente, tenemos que viajar un poquito al pasado, porque hubo un tiempo en que el futuro de La Guaira se veía muy diferente. Miren bien este número, 127.392. Esa fue la cantidad de visitantes internacionales que llegaron a La Guaira, solo en 1998. Para que nos hagamos una idea, eso era el 16% de todo el turismo del país. La Guaira no era una simple opción, no, era un destino ya consolidado y lleno de vida. Y de repente llegó a un momento que partió la historia de la región en dos, un antes y un después, así, definitivo. La tragedia de Vargas. Deslaves de tierra gigantescos que arrasaron con todo a su paso. La destrucción de infraestructura fue masiva y lo más terrible de todo, se perdieron muchísimas vidas. Este evento no solo cambió el paisaje para siempre, sino que frenó en seco el desarrollo y empeoró los problemas que ya venían de antes. Muy bien, ahora sí, volvamos al presente para entender cuáles son los problemas que mantienen a La Guaira en esta pausa tan larga. Y aquí llegamos a un punto clave que lo explica casi todo. Hay que saber diferenciar entre recreación y turismo. La Guaira hoy vive sobre todo de lo primero. Gente de Caracas que va a la playa por el día, gasta poco y se va. El turismo de verdad, el que deja dinero, el que genera empleos de calidad, necesita que la gente se quede a dormir. Necesita hoteles, buenos restaurantes. Y eso, hoy por hoy, casi no existe. Y este gráfico es brutal. Miren esto. Ya en 1999, antes de la crisis más profunda, de todos los turistas que aterrizaban en Maiquetía, el 95% no se quedaba en La Guaira, simplemente pasaban de largo. Era una puerta giratoria. Es una fuga masiva de dinero y oportunidades que cruza la región, pero nunca se queda. Entonces, ¿de dónde viene toda esta parálisis? Un informe lo resume muy bien. Sin servicios básicos como agua o luz, es imposible atraer a nadie. Con un puerto y un aeropuerto que no se aprovechan al máximo, se pierde una fuente de ingresos vital. Cuando el patrimonio histórico se viene abajo, se pierde el alma del lugar. Y todo esto, claro, debilita a la sociedad y nos muestra el problema de fondo. No existe un plan turístico claro, integral y coherente. Pero esta crisis no es solo de números o de infraestructura, tiene un costo humano altísimo. Como dice Antonio Espino Granado, la falta de trabajo por mucho tiempo genera un tipo de estrés tan severo que puede llevar a problemas de salud mental muy graves que van mucho más allá de una simple ansiedad o depresión. Y este estrés se ve reflejado en algo muy concreto, el éxodo de los jóvenes. ¿Por qué se van? Porque no hay oportunidades. Las universidades locales, que deberían ser los motores del desarrollo, están muy deterioradas, y sin estudios, pues no hay trabajo. Es un círculo vicioso que obliga a la nueva generación a buscarse la vida en otro lado, sobre todo en Caracas. La Guaira literalmente se está quedando sin su talento. Bueno, pero no todo es un diagnóstico tan oscuro. Hay ideas, hay propuestas. Así que vamos a la siguiente parte, a ver cómo se podría construir un futuro distinto. La esperanza tiene nombre. Se llama Agenda La Guaira Futuro. Y ojo, esto es importante. No es un plan que vino del gobierno, sino que nació de la propia sociedad civil. Empresarios, académicos, ciudadanos comunes que se sentaron a pensar en soluciones de verdad. Esta agenda se sostiene sobre 4 pilares clave. Primero, crear un modelo de turismo real,
no de paseos de un día. Segundo, y esto es fundamental, que el dinero que generan el puerto y el aeropuerto se quede en La Guaira. Tercero, rescatar su increíble patrimonio histórico. Y cuarto, invertir en educación para que los jóvenes tengan un futuro en su propia tierra. Y ya se ven pequeñas luces de que estas ideas pueden funcionar. Hace poco, una iniciativa logró certificar a 34 jóvenes como guías de ecoturismo. Es un paso chiquito, sí, pero demuestra que invertir en la gente local para un turismo sostenible no solo es posible, es el único camino. Y todo esto nos lleva a la conclusión de nuestro análisis y a la pregunta que al final lo resume todo. El potencial de La Guaira, como ya vimos, es innegable. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, parece que hay un plan, una hoja de ruta. Pero la pregunta final sigue ahí, flotando en el aire. ¿Será suficiente un plan, por muy bueno que sea, para superar décadas de parálisis y por fin despertar a este paraíso en pausa? La respuesta, por ahora, todavía está por escribirse.